Bueno, tengan un muy buen día, estimados estudiantes de grado octavo de Rieti 10 de mayo. Es un placer estar en este video con ustedes. Bueno, empezamos segundo periodo y empezamos con el tema del modernismo en Colombia. El modernismo es un movimiento literario muy interesante, muy importante para nuestro país y para nuestra región Latinoamérica, porque es el primer movimiento, ¿sí?, literario que va a existir con sello latinoamericano, ¿sí? O sea, hablamos que el romanticismo, que el realismo, fueron movimientos que se crearon en Europa y se copiaron en América. Bueno, el modernismo no. El modernismo como movimiento literario van a ser en Latinoamérica y van a ser los europeos los que copien el estilo modernista. Entonces, para empezar a hablar de modernismo, aquí tenemos, permítanme un minutico, aquí tenemos una imagen de un cisne. Bueno, este cisne, como ustedes lo ven en la imagen, nos va a representar lo que es el movimiento modernista por varias razones. Primero, si ustedes pueden notar, es una fotografía que está tomada con un lente especial que permite desenfocar el fondo, ¿sí? Dejar solamente el centro enfocado para que gane importancia el cisne y la parte delantera de la fotografía, o sea, esta también está desenfocada. Eso es lo que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo se va a lograr con la cámara fotográfica, con lentes especiales desarrollados para lograr este tipo de imágenes. Ahí se ve la importancia de una de las características que va a tener el movimiento modernista, que es justamente la revolución industrial. Gracias a la revolución industrial, gracias a los adelantos tecnológicos, aparatos como la fotografía, aparatos como la cámara fotográfica y objetos como la fotografía van a aparecer. Entonces, los modernistas van a ser parte de ese movimiento de revolución industrial que va a existir, pero ellos van a tener una posición bien interesante sobre la revolución industrial, que la vamos a ver con calma a medida que avancemos en esta clase. Ahora bien, sin embargo, no van a negar ese progreso que va a dar la revolución industrial, como lo es la cámara fotográfica, pero lo van a utilizar con inteligencia. Como ustedes pueden ver, una cosa es utilizar una cámara para hacer una selfie, así sea el celular de último modelo que haya en el mercado, y otra cosa es utilizar con criterio, con conocimiento, una cámara fotográfica para lograr una belleza de imagen como esta. Ahora bien, miren que se va a centrar en el cisne. El cisne es uno de los animales más bellos que hay en la naturaleza. Y esa va a ser otra de las características que va a tener el movimiento modernista. Le va a gustar lo bello y va a escribir bastante sobre lo estético. Otra de las características, como ustedes las pueden ver, es que este cisne no está en una jaula. Este cisne no es un trofeo. Este cisne no es digital. Este cisne está en un contexto natural. Y la naturaleza va a ser otra de las características fundamentales del modernismo. Entonces ahí ya tenemos, miren cómo una fotografía nos puede representar tres características importantes de este movimiento y no hemos visto una sola letra. Pero ahora que veamos los poemas, vamos a ver que estas tres características, naturaleza, belleza y progreso, leído de cierta manera, con criterio, con inteligencia, con sabiduría, ¿sí?, con academia, ¿sí?, van a ser tres características fundamentales del modernismo. Entonces, permítanme. En este momento vamos a mirar las características fundamentales vistas en un mapa conceptual para que entendamos cuáles son esas características que tiene el modernismo y que no es carreta que el profesor Harold se está inventando. Recuerden, siempre duden del profesor Harold, ¿sí? Siempre estén a la defensiva, ¿sí? Y porque el profesor se puede equivocar. Entonces, por eso hay que analizar, no se queden con este video, lean, ¿sí?
Si ustedes quieren de verdad tener una lectura crítica, tienen que leer. No hay otra. No me pueden quedar con lo que les dice el profesor Jaro. Bueno, sigamos acá. Dice, ¿qué es el modernismo? Pues fácil, un movimiento literario latinoamericano de 1820 a 1920, duró casi un siglo. Su máximo exponente, el nicaragüense Rubén Darío, pero vamos a tener gente importante, ¿sí? En Colombia, como José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Eduardo Castillo, eh, Baldomero Cano, ¿sí? Van a ser fundamentales en el modernismo y son los representantes del modernismo en Colombia. ¿De qué trató en Colombia este movimiento? Los escritores jóvenes reaccionan contra las ideas literarias de políticos escritores como Miguel Ángel Caro y Rafael Núñez, que van a ser romanticistas, ¿cierto? Entonces, este movimiento del modernismo va a ser una contrapropuesta a lo que era el romanticismo, ¿sí? Ah, aunque también va a trabajar la naturaleza, la va a trabajar de una manera diferente. No se va a centrar tanto en el espíritu, en los sentimientos, sino que va a volver un poco a la razón. O sea, el modernismo va a intentar, ¿sí?, ser un balance entre el racionalismo y el romanticismo, de alguna manera. El parnasianismo tiene una influencia importante del parnasianismo y del simbolismo, que son dos corrientes literarias que se dan en Francia, nacen en Francia, en Europa. Y el parnasianismo va a hablar del arte por el arte, o sea, no tenemos que hacer arte para comer, no tenemos que hacer arte para vender, tenemos que hacer arte porque nos gusta hacer arte. Esa va a ser como la consigna más importante del parnasianismo. Y el modernismo va a heredar eso. El modernismo va a querer, ¿sí?, centrarse en el arte, no centrarse tanto en los sentimientos, no centrarse tanto en la razón, sino que queremos hacer arte porque es algo interesante hacer arte, ¿sí? Nace del espíritu. Entonces, ellos van a tener esa línea y la van a tomar del parnasianismo para poder hacer diferencia con los romanticistas y diferencia con los racionalistas. Y el simbolismo van a tomar la metáfora, las relaciones, las figuras literarias, ¿sí? O sea, lo simbólico que puede tener este movimiento, ¿sí? Decir las cosas no de manera directa, sino con un símbolo, como lo hace la metáfora. Eso van a tomar del simbolismo. Características de esta literatura. Se aleja de la política y de las creencias religiosas. No quiere saber nada de eso. Quiere saber es de arte. No quiere saber nada de política, no quiere saber nada de religión. Cambia el verso y renuevan el castellano. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo logran eso. Se torna hacia la intimidad del poeta. O sea, el poeta es un creador, es un hacedor. Así como, por ejemplo, lo vimos en la fotografía, que tiene un sentido el usar la fotografía de esa manera. Voy a utilizar el instrumento para enfocar solamente el cisne, así ellos se van a centrar también en porque el poeta escribe, ¿ya? El auge del ensayo como producto de discusión entre los intelectuales. ¿Cuáles van a ser los temas que van a tocar? La interioridad del ser, la literatura misma, especialmente la poesía, el lugar del artista en la sociedad, una mirada a la mitología griega, al Medio Oriente y a la aristocracia. ¿Listo? Y pues ya hablamos de los autores colombianos que van a trabajar estos géneros. Los géneros que más se van a trabajar son el lírico, el narrativo y el ensayo. Ahora bien, veamos un poco de estos autores. Entonces, tenemos aquí a nuestro representante. Estos son autores latinoamericanos, pero hoy nos vamos a centrar en este señor que se llama José Asunción Silva. Fue quizás el principal representante del modernismo en Colombia, especialmente recordado por el logro experimental alcanzado con la musicalidad de Nocturno. Silva refleja en su obra poética y narrativa las fluctuaciones del modernismo que va de lo sacro a lo profano, así como dibuja constantemente la figura de la mujer frágil y bella que atrapó el interés de los poetas modernistas. Entonces, ahorita vamos a ver uno de los poemas del señor José Asunción Silva y vamos a ver por qué es modernista, vamos a ver cómo hace para romper, ¿sí?, y crear una nueva musicalidad
después de que ya casi que en el siglo XX, todo, siglo XIX y XX ya todo estaba inventado. ¿Cómo hace este señor para romper esa musicalidad? ¿Qué hace de nuevo el señor Silva en la poesía? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Veamos, por ejemplo, algunos de los objetos de los que trabaja el modernismo. Entonces, como ya lo vimos, el modernismo puso una mirada sobre los paisajes exóticos para los poetas modernistas, China, India y otros países de Oriente. Fueron inspiración en sus versos, los cuentos de hadas, la belleza de la aristocracia, le sirvieron para oponerse a la vulgaridad burguesa enaltecida por el realismo y a la cual el modernismo se oponía con fervor. Ahí está, es donde se parte la ruptura con el realismo. El realismo va a querer buscar y mostrar esas partes oscuras de la sociedad, de la burguesía. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Charles Dickens en Inglaterra. No sé si ustedes han visto una película que se llama Oliver Twist, donde muestran la vida de los huérfanos, de los ladrones y todas esas cosas, ¿cierto? El modernismo no. No queremos saber de ladrones, no queremos saber de gente pobre, no queremos saber de todas esas cosas que están en la realidad, que son parte de la sociedad, pero es que nosotros queremos ver el arte por otro lado. O sea, no, el arte no es un instrumento de divulgación, no es un instrumento de controversia, no es un instrumento de reivindicación de los pobres. Sí, que lo va a tener el realismo y es importantísimo. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo único que estoy diciendo es que el argumento de los modernistas va a ser diferente. Ellos no van a querer mostrar, ellos no van a ser contestatarios. Ellos lo que quieren es hacer academia, hacer arte. Ellos lo que quieren es pensar sobre el instrumento de la poesía, en el caso de los colombianos. Entonces, en ese sentido, no les va a interesar ese tipo de temas, que tampoco se van a ver, por ejemplo, en La Vorágine, que es un libro muy realista, muy importante en Colombia, donde va a divulgar todas las cochinadas y todas eh, las injusticias que hicieron los dueños de las caucherías, esclavizando, discriminando y tratando como animales a los indios de este país, que por mí qué bueno que lo divulgaron y se escribió en un libro, ¿sí? Para conocer eso y para evitarlo, porque eso es lo importante y eso va a ser un gran legado del realismo, lo vamos a ver después. Pero a estos señores no les interesaba eso. Estos señores querían hacer otro tipo de literatura. Entonces, no estoy ni defendiendo a unos ni poniendo en tela de juicio a los otros, solamente estoy mostrando las diferencias que van a haber entre unos y otros. ¿Listo? A ellos les va a interesar más, por ejemplo, hablar de cosas exóticas como los camellos, como las pirámides, como la India, como las cosas que hay en la China. Eso le va a interesar. O sea, si existe una revolución industrial, utilicémoslos para conocer cosas que nutran el espíritu. Ese va a ser como la consigna de ellos. No para hacer divulgación, que eso encargue la política y ellos se separan de la política. Bueno, vamos entonces. La belleza. La belleza, el exotismo tuvo lugar dentro de la poesía modernista. Un ejemplo de ello son los poemas de Rubén Darío. Escuchemos un pedacito. El cisne antes cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir. Sobre las tempestades del humano océano se oye el canto del cisne, no se cesa de oír. Dominado el martillo del viejo Thor germano, o las trompas que cantan la... Bueno, ahí les dejo la inquietud para que lean ese hermoso poema. Y por último, una de las preocupaciones de la poesía modernista fue la belleza. La forma tuvo incluso más fuerza que que el fondo en las obras modernistas, sin que por ello se sacrificara el contenido de los poemas. Este interés por la belleza no solo se reflejó
en el gran cuidado que se tuvo con el lenguaje, sino que también en el uso de palabras extrañas y a veces arcaicas como heliotropo, ¿sí? Entonces, el modernismo va a utilizar palabras muy rebuscadas, como por ejemplo esta, ¿sí? Y va a utilizarlas en su poesía. Veamos, por ejemplo, un pequeño poema modernista donde vamos a encontrar cada una de esas características. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Aquí vemos cómo el uso especial del lenguaje apunta siempre a la originalidad del poeta, ¿cierto? Al nacer vi en los hombres de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Entonces miren que no hay un uso gramatical correcto de las oraciones, pero tampoco hay un uso incorrecto de la semántica y de la gramática. Se entiende, ¿sí? Pero saben cómo cortar la oración para decirla de manera desordenada sin que se pierda el sentido, sin caer en la incoherencia. Eso va a ser una de las cosas bien interesantes de ellos. Llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. ¿Sí? Es una manera rara de decir la oración, pero logran musicalidad y logran darse a entender. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Miren donde vienen a dejar los verbos, ¿sí? Al final de la oración, pero logran colocarlos de una manera correcta sin que pierda el sentido. Manifestación del sentimiento latinoamericano, hijo de un pueblo esclavo. Un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Hablando de todos los problemas de violencia que tuvimos y más porque a ellos les tocó una guerra muy importante que es la guerra de los 1000 años en Colombia. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón y todo como el mediante antes que luz es carbón. ¿Listo? La belleza, la exaltación a la belleza es una preocupación estética de ellos. ¿Listo? Y miren cómo utilizan, por ejemplo, figuras literarias como la anáfora, que habíamos hablado que le va a dar musicalidad y belleza a los poemas. Yo sé que al necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta deductor. Museta es una de las palabras extrañas que se dice en este poema y es una prenda que ya es arcaica, que ya casi no se usa. En estos momentos los únicos que lo utilizan son las personas que se van a graduar porque es parte de la toga y no lo utilizan los graduandos, lo utilizan solamente los profesores que hacen parte de la mesa directiva de los graduandos. Sí, o sea, el rector, los profesores, etcétera, son los que tienen derecho a utilizar la museta dentro de las graduaciones. Entonces, una palabra tan arcaica que casi no la manejamos en la vida cotidiana. Bueno, como ustedes pueden ver, si ustedes ya lo han notado, este poema es bien interesante porque aunque tiene varias de las características del modernismo, todavía está dentro del canon de escribir poesía que se llama soneto. Uy, ¿cómo así? Claro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofas, que es básico del soneto, aunque aquí hay algo diferente con el soneto, ¿sí? Todas son de 4 estrofas. En el soneto deberían haber estrofas de 3 versos nada más. Entonces ahí ya se empieza a romper con ese canon. Sin embargo, todavía tiene algo muy interesante dentro del soneto y es que se mueve
dentro de la regla del undecasílabo. ¿Cuál es la regla del undecasílabo? Sencilla. Recuerden que la regla del undecasílabo es que mínimo deben haber entre 9 y 12 sílabas dentro de cada verso. Entonces contemos unita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me salvé de papayita. Está dentro de la regla. Y así sucesivamente. Si ustedes van a ver la mayoría, aunque hay unas en las que ya no se cumple la regla, que están muy cortas, se salen de las 9 sílabas, porque recuerden que el undecasílabo son 11. Puede tener 12 por encima, una de más, ¿sí? Y puede tener, perdón, 2 por encima hasta 13 y 2 por debajo hasta 9, ¿sí? Aquí ya empiezan a haber versos muy cortos y eso rompe con la estructura del soneto. Y ahora vamos a ver que José Asunción Silva definitivamente destruye esa regla que era escribir en soneto. Listo. Entonces les recuerdo un poco eso de soneto, ustedes deben haberlo visto por allá en sexto de bachillerato. Entonces me acuerdo que, unas pepas para hacer sonetos. Bueno, sigamos entonces acá. Vamos entonces rápidamente a ver lo que es el taller. Aquí pues está la información muy parecida a lo que yo acabo de hablar, las características del modernismo, no me voy a detener mucho en eso, cuáles fueron los temas que el modernismo trató, la existencia, el amor, la labor del poeta, la admiración hacia la naturaleza, la poesía misma, entre otros, todo lo que acabamos de hablar. No para que lo tengan ahí, para que se recuerden. Los representantes José Asunción Silva, Eduardo Castillo, Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob, etcétera. Los que ya hemos mencionado. Porfirio, averigüen de Porfirio, tiene excelentes poemas. A veces amanecemos tan lujuriosos que queremos hacer muchas cosas. Lean a Barba Jacob. Sigamos acá. Enriquece tu vocabulario. Este enriquece tu vocabulario es para que ustedes lean y comprendan el significado de estas palabras raras que luego van a salir en los poemas que van a tener que leer y que van a tener que analizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí ustedes van a encontrar otro poemita para que vean, ¿sí?, características del modernismo como esta. El autor ve el arte como un valor supremo. Lo acabamos de hablar. O sea, no me lo inventé yo. O sea, yo preparé esta clasecita antes de darla. ¿Sí? El arte es importantísimo. O sea, ellos quieren hacer arte por el arte. Recuerden que eso lo trajeron del parnasianismo francés. El verso es un vaso santo. Ponen en él tan solo un pensamiento puro. Miren que ahí están diciendo que el verso es tan importante que lo comparan con algo divino. Entonces, para ellos el arte es algo prácticamente divino, es algo importantísimo. ¿Listo? La vida del ser humano, efímera, fugaz, es un tema recurrente. Ya lo van a leer ustedes allí. Aquí hay unos ejercicios para que hagan, unas preguntitas para que contesten. Y hablamos de José Asunción Silva. Como les digo, José Asunción Silva va a ser el poeta más destacado que tiene Colombia en el modernismo. Nupcial. Esta sí la voy a leer porque la vamos a necesitar para analizar el poema de Nocturno. Nupcial, relativo al matrimonio. Ceñido, apretado, aprisionado, lánguido, débil, delgado, de apariencia. Entonces miren cómo palabras que son arcaicas, viejitas, sacadas del diccionario, ellos las vuelven a poner y las vuelven a poner de moda en ese tiempo. Ya pasó esa moda. Pero de todos modos, para que sepamos por qué hay palabras raras en este tipo de poesía. Y aquí está el famoso Nocturno, ¿sí? Que justamente miremos que aquí ya se pierde todo lo que es ese cuento del soneto,
de las estrofas de 4 versos, de las estrofas de 3 versos, de que tiene que tener el A, B, B, A, o tiene que tener el C, B, C, B, o sea, que tiene que tener una rima que, que se entienda, que se comprenda, que tenga musicalidad, etcétera. Eso que ustedes ya saben. No me voy a detener eso porque ustedes ya lo saben. Y si no, pues averígüenlo en internet, que para tienen internet. Listo. Entonces, sigo acá. Entonces, miren que aquí tenemos una noche. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida. Como si un pensamiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras te agitara. Por la senda florecida que atraviesa la llanura caminabas. Y la luna, llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esto solo es un fragmento del poema. Esto de verdad, qué pena con ustedes, es cortar el poema en su mejor momento, porque de ahí en adelante va a empezar esa aceleración justamente de esto, de esa musicalidad. Y eso es lo que va a ser grandioso a José Asunción Silva. Lean completo el poema y se van a dar cuenta de la belleza que es. Y aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver algo bien interesante. Él está hablando de una mujer. Dice que era lánguida, dicen que era débil, ¿sí? Si se acuerdan del significado de lánguida. Y es una de las características importantes del modernismo, ver a la mujer como el sexo débil, ¿sí? Y eso lo hace bello para ellos. Entonces es interesante ese pensamiento que ellos tienen sobre la mujer, sobre la belleza, sobre la estética. Este poema es un poco lúgubre, y están hablando de la muerte del ser amado, que es una de las cosas que va a hacer grande a José Asunción Silva. Dicen las malas lenguas, no lo sostengo a nadie, que este poema se lo dedicó a la prima porque le estaba enamorado de la prima. No sé, no me consta. Se me olvidó si lo leí en alguna biografía, pero esas biografías bien abajo de internet, no la de las arriba. Entonces, tiene su misterio, tiene su asunto, y miren cómo está escrito, miren cómo se colocan litográficamente, ¿sí? Infográficamente las palabras. Eso rompe totalmente con lo que es el soneto, con lo que tenía que ser la poesía hasta ese momento. Entonces eso es lo que hace bello e interesante este tipo de poesía. Entonces, jóvenes, esto era lo que les quería contar sobre el modernismo, un movimiento netamente latinoamericano en el que los colombianos van a tener mucha importancia, ¿sí? Por favor, lean el poema, alguna duda, y voy a cuadrar asesorías para la próxima clase, ¿sí? Para poderme encontrar con cada uno de los grupos. Y si tienen alguna duda sobre esto del modernismo, con mucho gusto les puedo colaborar. Entonces, este era el video. Espero que les sirva, que hayan entendido un poco de modernismo. Si definitivamente no entendieron nada, me escriben por WhatsApp y con mucho gusto, con otras palabras, trato de explicarles. Muchísimas gracias por su tiempo y hagan el taller. Tienen esta semana para terminarlo. Feliz día, feliz resto de día.